Buenos días, amados hermanos que nos están viendo desde sus hogares. Quisiera en este día guiarlos a la reflexión de la palabra de Dios que encontramos en Hechos capítulo 1. Quiero llevarlos ahí a esta porción de la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Antes de comenzar en esta mañana a predicar acerca de la palabra de Dios, les quiero avisar que les mandé por el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, a varios grupos. Les mandé las diapositivas de este día. Tenemos algunos problemas técnicos y no se pueden proyectar durante la predicación. Entonces, por favor, si ustedes les llegaron y conocen de alguien que no está en los grupos, compártanle las diapositivas para que puedan seguir el sermón a través de estos elementos gráficos. Y hermanos, qué gusto poder estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios en este día con ustedes. Y quisiera entonces que leyéramos la palabra de Dios ahí en Hechos 1, del 1 al 11, y dice lo siguiente: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Señor, que tu palabra nos abre en este día, que sea ella, Señor, a través de tu Santo Espíritu, el que nos ilumine para aprender el mensaje que tú tienes para hoy nosotros. Te lo suplicamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, este jueves que acaba de pasar, apenas, tuvimos una reunión de planeación junto con los líderes de nuestra iglesia. Y en esta reunión estábamos nosotros explorando la posibilidad de regresar a reunirnos como iglesia en nuestras instalaciones. Y empezamos a explorar simplemente la posibilidad, porque días antes nos habíamos enterado que nuestro estado había pasado otra vez a semáforo amarillo. Para aquellas personas que nos están escuchando fuera de México, déjenme les explico un poco. Resulta que aquí en México nuestras autoridades de salud indican a través de un código de colores el avance de la pandemia. En cada una de las regiones de nuestro país, el semáforo o el código de colores varía. Es el mismo código de colores para todos los estados, pero dependiendo del avance de la pandemia en cada estado, se le asigna un color. Entonces, por ejemplo, cuando el semáforo estaba en rojo, todas las actividades económicas no esenciales y, por supuesto, todas las reuniones de carácter religioso estaban prohibidas, por decirlo de alguna manera. No es que el gobierno multara, no es que el gobierno obligara que se obedeciera este mandato, era una sugerencia, pero se suspendían este tipo de actividades. Cuando pasábamos de rojo a naranja, entonces se permitían otra vez las actividades no esenciales y las reuniones de grupos religiosos hasta un 25% de su capacidad. Y cuando brincamos a semáforo amarillo, se podía hacer con el 50%. Y finalmente del semáforo del color amarillo brincábamos a color verde, o supuestamente vamos a brincar a color verde, donde se supondría
que regresaríamos a la normalidad. Entonces, en la semana, en nuestro estado acabábamos de pasar a amarillo, apenas un nivel por abajo del color verde, ese color que todo el mundo está esperando para regresar a su normalidad. Pero ese jueves, después de la reunión que tuvimos los líderes, esa misma noche, el gobernador emitió un comunicado indicando que debido al aumento de los contagios íbamos a regresar al color naranja. Y recogiendo algunos testimonios de personas que se dedican a la salud, de personas que trabajan en las instituciones de salud pública, ellos comentan que la situación que estamos viviendo actualmente, probablemente, porque ellos lo hacen desde su percepción, que están ahí todo el día en los hospitales, ellos indican que muy seguramente estamos en el mismo nivel o inclusive un poco peor que cuando estábamos en semáforo rojo. Ellos dicen, seguramente ya estamos en la segunda ola, seguramente ya venimos en ese rebrote. Obviamente, nuestro gobierno siempre dicen que ellos tienen sus propias cifras y en base a ello acomodan el semáforo. Consideramos que seguramente tiene más intereses políticos o económicos que realmente un interés de salud, pero bueno, finalmente ese es lo que comunica el gobierno, lo que podemos entender, lo que podemos escuchar de expertos de la salud, es que ellos indican que el número de contagios no ha disminuido. Hemos continuado más o menos con el mismo número de contagios y sumado a eso, la influencia estacional típica del invierno, se volverá más difícil establecer con claridad la cantidad de casos positivos por COVID. Entonces, debido a lo anterior, percibimos que aún no es momento de regresar a nuestras reuniones de manera presencial. Y quiero dejar bien en claro esto, no tenemos miedo a la muerte, no es eso lo que nos detiene. Es cuestión de una sabia mayordomía de lo que Dios nos ha dado. Como responsables de esta iglesia delante de Dios, tenemos que velar por la integridad física de nuestros miembros. Nosotros no podemos exponernos a que por alguna negligencia de nuestra parte vayamos a causar la muerte de alguno de nuestros hermanos. Paulatinamente regresaremos nosotros a nuestras reuniones presenciales, sí lo haremos, progresivamente y poco a poco lo haremos, pero lo haremos según la providencia de Dios y su soberanía nos lo permitan. Pero escúchenme bien, el que no nos podamos reunir físicamente en nuestras instalaciones no debe detener el avance de la misión de Dios que Él le encomendó a su iglesia. Es lo que vamos a ver hoy. El hecho de que no podamos reunirnos en un templo en ningún momento detiene la misión de Dios. La misión de Dios tiene que continuar. Veremos eso en el libro de los Hechos. Y déjenme decirles que hoy vamos a comenzar una serie de mensajes basados en este libro, en el libro de los Hechos. La serie se va a llamar Raíces. Raíces porque tiene que ver con esa primera comunidad de creyentes y de cómo ellos iban entendiendo la voluntad de Dios, que es extender el reino de Dios viviendo en la época que les tocó vivir. Ustedes bien saben, mis amados hermanos, que cuando un árbol tiene alguna enfermedad en su raíz, pronto los frutos, pronto las ramas van a dar señal de que esas raíces tienen algo malo. Entonces, cuando vemos nosotros que en nuestra iglesia hay quizás algo que no está bien, tenemos que ir a las raíces. Tenemos que volver a ver cómo están esas raíces, cómo están establecidos esos fundamentos en la fe cristiana para que el árbol vuelva a dar buenos frutos. Y es lo que quiero hacer con esta serie de predicaciones basadas en el libro de Hechos. Quiero que regresemos un poco al concepto de cómo la iglesia empezó a formular y se dio cuenta de la misión que tenía que cumplir delante de Dios y en base a eso empezó a generar estrategias de alcance dependiendo de cómo estaba la situación. Vamos a ver eso en el libro de Hechos bien sencillamente. Entonces, hermanos, a través de este libro vamos a ver demasiadas enseñanzas, como por ejemplo, cómo los cristianos vivían como una verdadera familia, aunque no tenían templos, cómo se organizaban para continuar la misión de Dios en medio de divisiones. Dentro de la iglesia primitiva, dentro de los primeros creyentes, hubo también problemas. Hubo problemas, pero ellos los superaron.
entonces también nos enseña a nosotros como iglesia cómo podemos superar los problemas que de pronto se dan de manera interna. Pienso que este es un libro que tiene mucho que decirnos hoy, tiene bastante que decirnos hoy, especialmente en este tiempo, que a la luz de nuestra situación tenemos que repensar y tenemos que reflexionar lo que es ser iglesia de Cristo. Tenemos que repensarlo y tenemos que reflexionarlo porque no nos podemos reunir en nuestro templo como lo hacíamos anteriormente. Y algunos consideraban que si nosotros no nos podíamos reunir en las iglesias, entonces no existe un compromiso con Dios. Como que el asunto de venir cada domingo a las instalaciones nos hacía a nosotros tener un compromiso con Dios. Pero en este libro de Hechos vamos a observar que estemos en donde estemos, debemos de llevar a cabo la misión de Dios. Nuestro compromiso no es si hay templo o no hay templo. Nuestro compromiso no es si nos persiguen o no nos persiguen. Nuestro compromiso no es si tenemos dinero o no tenemos dinero. Nuestro compromiso es 24/7. Es un libro, hermanos, es un libro, el libro de Hechos, en el que tenemos que tener mucho cuidado en la manera que nos acercamos a él, en el cómo lo leemos. Mire, lo que sucede es que en el libro de Hechos podemos ver un progreso, una progresión de cómo los primeros cristianos iban comprendiendo la revelación de Dios. Y esto es lógico. Esto es lógico porque ellos estaban ajustándose a comprender la época de la historia que les tocó vivir, reflexionando en la voluntad de Dios para ellos. Y déjenme les explico esto con un ejemplo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Fíjense muy bien. Cuando los primeros discípulos comenzaron a reflexionar sobre cómo comprender la voluntad de Dios, en Hechos capítulo 1 nos encontramos con que ellos tenían que designar a un sucesor de Judas. Tenían que escoger. Judas había ahorcado y había muerto. Tenían que escoger ahora a otro discípulo que llenara ese espacio, el espacio de Judas. Y entonces, lo que hicieron los apóstoles, según Hechos 1, es que después de orar, echaron suertes. En nuestro tiempo diríamos, echaron un volado, por ponerlo en alguna situación que ustedes pudieran entender. Entonces los apóstoles echaron un volado para determinar la voluntad de Dios. Y algunas personas, tomando como ejemplo este pasaje, consideran que está bien hoy en día tirar una moneda para determinar la voluntad de Dios. Pero en Hechos vemos cómo los primeros cristianos van comprendiendo progresivamente y van dejando atrás prácticas que ya no son parte de la revelación de Dios. En Hechos capítulo 6, por ejemplo, ellos tienen que escoger servidores, gente que vaya a las mesas para repartir los alimentos, y no vemos que hayan hecho una tómbola y metieron así nombres, y los nombres que fueron saliendo, los fueron diciendo, este es el nombre escogido por Dios. No hicieron eso. Dice la palabra de Dios que lo que hicieron para determinar quiénes iban a ser los servidores es que los apóstoles le dijeron a la iglesia, escojan entre ustedes hermanos llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Entonces la responsabilidad de escoger estos servidores no era una cuestión, digamos, de suerte, de echarse un volado. Era una cuestión de que la iglesia objetivamente viera hermanos de la congregación que mostraban un carácter que demostraba que eran hijos de Dios. Hombres llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. No echaron volados, no agarraron una tómbola, simplemente empezaron a observar objetivamente en quién de aquellos hermanos se veía el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Y entonces una vez que los escogen, los apóstoles simplemente oran por ellos y les ponen las manos. Fue todo lo que pasó. Y eso simplemente era como una manera de los apóstoles ratificar la decisión que ya había tomado la iglesia. Más adelante, cuando Pablo y Bernabé van a ser llamados al ministerio, también nos damos cuenta que en la iglesia se está enseñando, porque dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, que la iglesia tenía muchos maestros y tenía profetas. O sea, la iglesia estaba enseñando la palabra de Dios. Y no solamente estaba enseñando la palabra de Dios, se mantenían en oración y se mantenían en ayuno. Entonces, vean bien, la iglesia está enseñando la palabra de Dios, hay oración, hay ayuno, hay adoración. Y entonces el Espíritu Santo les dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. ¿No echaron volados? ¿No echaron suertes? En medio de la
enseñanza de la palabra de Dios, la oración y el ayuno, el Espíritu Santo se revela a su iglesia y les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Entonces, echar volados para determinar la voluntad de Dios a la luz de hechos es algo que ya fue quedado en el pasado. Probablemente al principio lo tuvieron que utilizar porque no tenían la revelación de Dios, pero conforme fue avanzando la revelación de Dios y nosotros ya la tenemos completa, ya no es necesario hacer este tipo de cosas. Entonces, esto va a suceder en el libro de Hechos continuamente. Por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo. Al principio vamos a ver que parece ser que que el bautismo del Espíritu Santo es posterior a la conversión, pero conforme vamos avanzando en el libro de Hechos nos damos cuenta que el bautismo del Espíritu Santo y la conversión suceden al mismo tiempo. Al principio de la iglesia primitiva, cuando Dios envía el poder del Espíritu Santo, tiene que hacerlo así para que haya una manifestación clara de que esto venía de parte de Dios. Pero ya después, con el tiempo, en el momento de la conversión, el Espíritu Santo entraba a morar en el creyente. A eso es a lo que me refiero. Tenemos que tener cuidado porque luego tomamos pasajes de Hechos y los sacamos de su contexto para enseñar doctrinas que no están apoyadas en toda la Escritura. Bien, hermanos, volviendo a este pasaje, nuestro pasaje de hoy comienza en los primeros versículos haciendo un resumen de lo que Lucas nos ha enseñado en su Evangelio. Pero no solamente eso, establece la misión de Dios. Así comienza Hechos. Hechos comienza con Lucas rápidamente diciendo cuál fue la misión que Dios encargó a su iglesia. Porque esta es la base de partida de todo el libro. Dios le ha dado una misión a la iglesia y la iglesia tiene que cumplir esa misión, no importa las circunstancias que lo rodeen. Y quiero parafrasear un poco lo que está aquí diciendo Lucas en estos primeros versículos, que dice algo más o menos como esto. Dice Lucas: en mi primer libro, o sea, en el Evangelio de Lucas, relaté lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y si vemos a los evangelios, nos vamos a dar cuenta que los evangelios son eso, un relato de lo que Jesús enseñaba y hacía con sus discípulos y con la gente. Entonces Lucas dice eso: en mi primer relato, yo relaté lo que Jesús comenzó a hacer y lo que Jesús comenzó a enseñar hasta el día en que Él fue llevado al cielo. Pero antes de irse, Jesús les dio instrucciones muy claras a sus discípulos de lo que tenían que hacer. Y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que, o sea, hay un límite, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido lo prometido por mi Padre. ¿Y que habían recibido? ¿Cuál era la promesa del Padre? El poder del Espíritu Santo. Y mediante el Espíritu Santo me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El comienzo de este libro establece que la iglesia de Cristo, la comunidad de sus seguidores, la comunidad de sus discípulos, tiene una misión que no puede desviarse. Dar testimonio de Jesús, estén en donde estén. Y esta misión debe ser llevada a cabo en el poder del Espíritu Santo, sin ser desviada por asuntos terrenales, y debe continuar esta misión hasta el regreso de Jesús. Voy a repetir esto, porque esto es importante. Ve cómo define la misión aquí al principio de Lucas. Esta misión va a ser llevada a cabo por el poder del Espíritu Santo, sin ser desviada por asuntos terrenales, y debe continuar hasta el regreso de Cristo. Esta es la verdad central de toda la predicación, y vamos a diseccionarla poco a poco, y vamos a ver al principio, ¿verdad? Vamos a ver lo primero. Esta misión debe ser llevada a cabo en el poder del Espíritu Santo. Es empoderada o empoderados somos por el Espíritu Santo. Vamos a leer versículo 4, versículo 5, y luego nos brincamos al versículo 8. Dice la palabra de Dios ahí: una vez, está hablando Lucas de Jesús, una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Recibirán poder. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Recibirán poder, dice ahí. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Entonces vemos que hay una promesa. Jesucristo dice: yo prometo, bueno, el Padre ha prometido que les va a enviar al Espíritu Santo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La presencia del poder del Espíritu Santo
con su pueblo, es para algo, para dar testimonio de Dios. La promesa del Padre es que una vez que el Hijo haya cumplido su misión de venir a establecer el reino de Dios en la tierra, morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día y ascender a los cielos, la promesa del Padre es que una vez que Jesucristo ascienda a los cielos, no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar a uno semejante a Cristo que habitaría en cada creyente. De manera que lo que observamos es que los discípulos de Jesús no están solos. En ningún momento están solos. El Espíritu Santo está en ellos, otro semejante a Cristo. Y el cumplimiento de esta promesa, porque les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, el cumplimiento de esta promesa la vemos rápidamente en el capítulo 2. Dice la palabra de Dios que mientras ellos están orando, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Pero eran lenguas que se entendían, no eran lenguas que no se entendían. Eran idiomas conocidos. ¿Y para qué utilizaron los idiomas conocidos? Para hablarles a otros pueblos acerca de Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando estaban ahí en el capítulo 2, cuando estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, llegaron judíos de todas las regiones. Pero estos judíos no hablaban hebreo, no hablaban tampoco arameo. Hablaban los idiomas de los países en los que habían estado en el exilio. Entonces, cuando llegan a Jerusalén y están celebrando este día de Pentecostés, de pronto llegan estas lenguas por el Espíritu Santo y los creyentes comienzan a hablar estos idiomas de aquellos hermanos judíos, pero lo comienzan a hablar para darles testimonio a ellos. Por lo tanto, aquí podemos concluir que la presencia del Espíritu Santo en los creyentes es para llevar a cabo la misión de Dios, es dar testimonio acerca de Él. El Espíritu Santo mora en cada creyente para dar testimonio acerca de Dios. Ese es el propósito de que el Espíritu Santo more en nosotros. Tiene muchos propósitos más, pero el principal es este, dar testimonio acerca de Él. Y el pasaje es claro, hermanos, el pasaje es bastante claro. La presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes tiene un propósito principal, dar testimonio, enseñar y hacer lo que Jesús hizo y enseñó mientras estuvo aquí en la tierra. Es eso. Contrariamente a lo que algunos pudieran pensar, la presencia del Espíritu Santo no se manifiesta hablando palabras desconocidas, entrando en éxtasis o en trances espirituales, riéndose como locos sin parar, o realizando milagros para atraer a las multitudes. Así no se manifiesta la presencia de Dios, créanme lo que no. En esta semana, en el seminario, en la clase de Nuevo Testamento, he tenido que compartir con mis estudiantes el libro de Marcos, porque nos metemos en un evangelio y vamos avanzando en él poco a poco. Y en el evangelio de Marcos es bien claro, y aparecen varias veces, en el que las multitudes le traen a Jesús a personas enfermas para que las sane. Pero ¿saben qué hace Jesús? Agarra a esa persona enferma y la lleva a otro lugar y en privado la sana. Jesús no vino a hacer milagros para hacerse de fama. No le importaba a Él que la gente lo alabara por hacer milagros. Él vino para dar su vida en rescate por nosotros. Esa era su misión. Que parte de su misión incluía también liberar a la gente de sus enfermedades, lo hacía, pero jamás lo hizo para tener fama. No hizo Jesús eso jamás. La gente le traía a un enfermo como para, básicamente, que Jesús lo sanara ahí, en la presencia de todos, y que todos pudieran ahí alegrarse y cantar. Y no, Jesús no hacía esto. Pueden leer el Evangelio de Marcos y vean que cuando le traían las multitudes a Jesús, a una persona enferma, y se lo ponían enfrente de él, lo que hacía Jesús es que lo tomaba y se lo llevaba aparte, y allá aparte lo sanaba, y muchas veces allá aparte le decía, vete y no les digas a nadie lo que ha pasado aquí. Pero ¿cuántas personas en nuestro día utilizan milagros para intentar atraer a multitudes? La presencia del Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera. La presencia del Espíritu Santo se manifiesta dando testimonio de lo que Jesús vino a hacer por nosotros, rescatarnos de el castigo que nos esperaba. Eso es ser lleno
del Espíritu Santo. Entonces la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes se manifiesta al vivir como Jesús nos enseñó que viviéramos y enseñando a otros a vivir como Jesús. Nosotros no podemos hacer esto si no hay conversión. Necesita haber un cambio en nuestro corazón. No podemos vivir como Jesús vivió. No podemos enseñar a otros a vivir como Jesús vivió si no hay una transformación en nuestro corazón. Somos malos por naturaleza. Por naturaleza somos enemigos de Dios. Necesitamos un cambio en nuestro corazón. Para que esta transformación suceda, nos tenemos que arrepentir y creer en lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y entonces podremos vivir como Cristo quiere que vivamos, como nos enseñó que teníamos que vivir, y podemos invitar a otros también a que vivan como Cristo quiere que vivan. Este principio, hermanos, también, de que Dios le ha dado el poder a su iglesia a través del Espíritu Santo para avanzar con el reino de Dios, nos enseña que el avance del reino de Dios se da por medio del Espíritu Santo. No se da por medio de estrategias, no se da por medio de planes humanos. Y fíjense bien, yo no estoy diciendo que no debamos de planear, yo no estoy diciendo que no debamos organizar, pero jamás debemos de pensar que los planes y las estrategias son los que causan el avance de la obra. Por eso nosotros siempre tenemos que orar a Dios para decirle, Señor, queremos estar sujetos a tu Espíritu en todo tiempo, en todo lo que hagamos, sujetos a tu Espíritu Santo. Pero recibirán poder, dice el pasaje, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y van a ser mis testigos y le van a hablar a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunas personas consideran, cuando están leyendo este pasaje, que nos está sugiriendo que debemos de seguir una secuencia para llevar a cabo la misión de Dios. Y por ahí algunos dicen, bueno, no, es que Jerusalén es tu colonia, Judea es tu ciudad, Samaria es tu país, y hasta el último de la tierra es salir a otro lugar. Pero primero tienes que avanzar aquí en tu colonia, luego acá, luego acá. Y no es así, hermanos. Sí es verdad que hay una indicación geográfica que tiene que ver con el libro, pero realmente este pasaje lo que está diciendo es que me van a ser testigos en todos estos lugares al mismo tiempo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque como vamos a ver más adelante, los creyentes estaban mayormente en Jerusalén. Pero no estaban solamente en Jerusalén. Precisamente en Pentecostés, cuando algunos llegaron y fueron alcanzados para Cristo por el testimonio de aquellos que hablaron en su idioma, se regresaron a sus pueblos y comenzaron a fundar iglesias. Nos vamos a dar cuenta más adelante en el libro que los apóstoles salen a visitar algunas regiones y resulta que ahí ya hay una congregación. No la fundaron esos cristianos, la fundaron cristianos que llegaron allá a Pentecostés y salieron. Y a donde se fueron comenzaron a extender el reino de Dios. Entonces, cuando la persecución del cristianismo por parte de los judíos surgió en Jerusalén, muchos creyentes comenzaron a huir a otras partes del Imperio Romano, donde no los persiguieran por su fe. Pero ¿saben algo? A donde estos creyentes llegaban, comenzaban a dar testimonio. No eran apóstoles, no eran profetas, algunos eran comerciantes, otros eran profesionistas, otros eran amas de casa, otros eran agricultores, otros eran ganaderos. Salieron de Jerusalén porque por la persecución estaba en juego su vida y salieron. Pero lo que empezaron a hacer es que en donde estaban y ejerciendo su profesión, ejerciendo su trabajo, ejerciendo su vocación, extendían el reino de Dios. No eran profetas, no eran apóstoles, eran creyentes. Cristo ascendió al cielo, pero un día regresará. Pero mientras tanto, Él no ha dejado solo a sus seguidores. Su presencia entre nosotros está garantizada porque el Espíritu Santo mora en cada creyente. Y cuando piensas tú bien en esto,
te darás cuenta de que realmente es hermoso. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos consuela en medio del sufrimiento, nos enseña la verdad, nos ilumina a interpretar las Escrituras, nos ayuda a vencer la tentación y nos capacita para hablar de Cristo. Ahí en donde tú estás, en donde te agarró la pandemia, debes llevar a cabo la misión de Dios. Puedes hacerlo porque el Espíritu Santo te capacita. El hecho de que no podamos reunirnos en nuestras instalaciones no detiene la misión que debemos de llevar a cabo. Los primeros cristianos no tenían templos. Muchos de ellos tuvieron que huir por la persecución, dejaron sus casas, dejaron sus terrenos, se fueron a hacer su vida en otros lugares, pero a donde iban, por el poder del Espíritu Santo, comenzaban a establecer el reino de Dios en ese lugar. Tú como creyente, como parte de este reino, tienes el poder del Espíritu Santo morando en ti, que te capacita para llevar a cabo la misión de Dios. Ninguno de nosotros tiene excusa para decir, es que yo no sé, es que yo no soy pastor, es que yo no soy misionero, es que yo no soy evangelista. Todo creyente compartía de su fe. Esto es algo que hacía la iglesia primitiva y empezó a expandirse de una manera asombrosa. En algún momento del camino, perdimos el camino. Y comenzamos a dejarle el trabajo a los profesionales de la fe, a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros. Ellos tienen que extender el reino de Dios. Y todos los demás solamente nos sentamos para escuchar. Todo creyente compartía su fe, porque todo creyente está empoderado por Dios a través de su Santo Espíritu. Así que tenemos que cumplir la misión de Dios. Y podemos hacerlo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y seguimos leyendo, versículo 6 en adelante. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Aquí vemos en este pasaje que existen dos realidades en las que el cristiano vive, la realidad terrenal y la realidad espiritual. Vivimos lo que hemos dicho en otras ocasiones, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dice Lucas, comienza diciendo esto, que después de que Jesús sufrió y murió, después resucitó. Y después de que Jesús resucitó, estuvo 40 días entre nosotros todavía. Y durante esos 40 días estuvo haciendo dos cosas. Estuvo dando pruebas indudables de que había resucitado, pedía de comer, se cansaba, sudaba, o sea, Jesús había resucitado. Y durante esos 40 días dio testimonio de esa resurrección, pero también estuvo hablándoles acerca del reino de Dios a sus discípulos. Y esta pequeña palabra o esta pequeña indicación de Lucas tiene bastante que decirnos. ¿Qué cosas podría decir Jesús acerca de la naturaleza del reino de Dios? Una mirada rápida en los evangelios nos ayuda a identificar a qué se está refiriendo Lucas cuando dice que Jesús les hablaba acerca del reino de Dios. Lo primero que podemos observar en los evangelios es que el reino de Dios es un reino ante todo espiritual. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Solamente de este versículo aprendemos que el reino de Dios no avanza por medio de confrontaciones políticas. Él decía, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no estuviera aquí arrestado. Entonces nos podemos dar cuenta que el reino de Dios no avanza por medio de confrontaciones políticas, no avanza por medio de guerras. El reino de Dios avanza por medio de la proclamación de la palabra de Dios. Y este es un reino espiritual al que pertenecen todos los que han puesto su fe en el sacrificio de Cristo. Pero ¿saben qué?
es un reino que avanza en medio del sufrimiento. Vean el pasaje, Juan 18:36. Jesús está siendo juzgado. Jesús está siendo entregado para morir. Y los seguidores del príncipe de este mundo piensan que con la muerte de Jesús van a acabar con la misión de Dios. Matamos a Jesús y se acaba la misión de Dios. Pero sus planes en ningún momento detuvieron el plan de Dios. Todo lo contrario, potenciaron el plan de Dios porque Jesús demostró que aún sobre la muerte Él tiene autoridad. Ese enemigo al que todo ser humano teme, como la muerte, es dominado por Jesús. Es dominado por Jesús, pero aún así el mundo no lo quiere. ¿Y sabes algo? El mundo tampoco quiere a sus seguidores. El mundo aborrece a Jesús y el mundo aborrece a sus seguidores. Aunque en Jesús hay vida, prefieren no dejar atrás sus malas obras. Entonces, el reino de Dios es un reino espiritual que avanza en este mundo en medio del sufrimiento. Otra cosa que podemos aprender de los evangelios es que este reino espiritual se compone de gente de toda lengua, toda raza, toda nación, es universal. Este reino de Dios ha trascendido todas las barreras temporales, económicas, políticas, étnicas y geográficas y anuncia la salvación y el perdón que solamente hay en Cristo Jesús. Si tan solamente la gente abandona sus malos caminos y viene a Dios en arrepentimiento y fe. Hermanos, no hay ningún ser humano que quede excluido de la invitación de Dios para la salvación. Así pueda ser el ser humano más malo del mundo. La gracia y el amor de Dios alcanzan para él también. Y este es el mensaje que predicamos. Este es el mensaje que anunciamos. La gracia de Cristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado y llama a todo ser humano a vivir en comunión con Dios. Es nuestra misión seguir expandiendo este reino espiritual en medio del mundo y de la época que nos tocó vivir, sin desviarnos de esta misión. Vean lo que dice el pasaje, es impresionante, pero yo me imagino esto. Dice que Jesús les estaba enseñando acerca del reino de Dios. Y mientras Jesús les enseñaba acerca del reino de Dios, dice el versículo 6, los apóstoles le preguntaban con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Yo me imagino que durante esos 40 días que Jesús estuvo aquí en la tierra dando pruebas indudables de su resurrección y hablando acerca del reino de Dios, Jesucristo decía cosas como esta. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y luego los discípulos, Jesús, ¿liberarás a Israel de sus enemigos? Y Jesús sigue hablando acerca del reino de Dios. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y los discípulos, Señor, ¿liberarás a Israel de sus enemigos? Luego Jesucristo diciéndoles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y los discípulos, Jesús, ¿liberarás a Israel de sus enemigos? Y como siempre, Jesús, paciente, finalmente responde su pregunta y les dice, solamente el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. La pregunta que hacían los discípulos era una pregunta legítima. Cuando ellos leían los libros proféticos del Antiguo Testamento, en su interpretación, ellos entendían que una vez que se estableciera el reino de Dios en la tierra, Israel como nación ocuparía un lugar de privilegio entre todas las naciones y entonces sería liberado o librado de todos sus enemigos. Pero Jesús les dijo, esas cosas las determina el Padre en su autoridad y soberanía. ¿Y saben algo? Ni siquiera
Vean lo que dice Jesús. Ni siquiera les corresponde averiguarlo. La búsqueda de señales para determinar el restablecimiento de Israel no debe desviarlos de la misión. Jesucristo dijo, no, esas cosas le corresponden al Padre en su sola autoridad y potestad. Pero ustedes tienen que dar testimonio empoderados por el Espíritu Santo. ¿Averiguar cuándo va a ser esto? Ni lo intenten. Ni lo intenten. Es cosa que solamente el Padre sabe. Ustedes tienen que dar testimonio empoderados por el Espíritu Santo. Es interesante notar, hermanos, que después de esta última conversación con Jesús, los discípulos no vuelven a tocar el tema. No se vuelve a hablar de ello en la Biblia. En la carta que luego van a escribir algunos como Pablo, como Pedro, como Juan, no hablan de esto, no hablan del restablecimiento de Israel como una nación. Comprendieron lo que Jesús dijo y es más, advirtieron a los que buscaban señales del regreso de Cristo a que no lo hicieran, porque es una búsqueda infructuosa. Pero hoy en día hay quienes viven de andar buscando señales para determinar el regreso de Cristo y se desvían de la misión, se desvían de extender el reino de Dios sobre toda la tierra. Hoy en día hay creyentes que consideran que debe pasar la pandemia para que podamos continuar con la misión de Dios. Señor, ¿hasta cuándo sanarás nuestra tierra? Señor, ¿cuándo podremos volver a congregarnos? Señor, ¿cuándo volveremos a la normalidad? No les toca saber a ustedes los tiempos que el Padre ha determinado en su voluntad, pero recibirán poder, tienen poder por el Espíritu Santo para ser testigos, estén en donde estén. Se cerraron los templos por la voluntad de Dios, pero eso no detiene el avance del Evangelio. Hermanos, es tiempo de ser testigos de Dios en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra colonia. Vivimos en el mundo, pero no somos como el mundo. Y vivimos precisamente en el mundo para hacer luz y dar testimonio de aquella luz que alumbra a todo hombre y que le hace ver su pecado y el perdón que hay en Cristo Jesús. No debemos de parar la misión porque no nos podemos congregar en un templo. Algunos de ustedes salen a trabajar, van al mercado, tienen familiares inconversos. La misión debe continuar. El templo solamente, las instalaciones, es un lugar donde nos congregamos para juntarnos y tener un poco de compañerismo y comunión y adorar juntos a Dios. Pero en ningún momento detiene eso el avance del reino de Dios. Y hay creyentes que consideran que como no nos podemos juntar en un templo, pues entonces mi nivel de compromiso es menor, disminuye. Ya no tengo que llevar a cabo la misión de Dios. Pero no, hermanos, tenemos que continuarlo. Y finalmente, tenemos que cumplir la misión de Dios esperando fielmente su regreso. Dice el versículo 9, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo, ahí ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Lucas relata que después de que Jesús asciende a los cielos, los discípulos se estaban esforzando por verlo, aunque ya había desaparecido de su vista. Jesús ya se había ido, ya no se veía. Y los discípulos seguían ahí intentando ver si lograban ver a Jesús. Y tuvieron que aparecer dos hombres vestidos con túnicas blancas para despabilarlos y decirles, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Quieren ver alguna señal del cielo? Y esta pregunta, hermanos, que hacen estos hombres con túnicas blancas es para que entiendan que ahora es tiempo de cumplir la misión de Dios. Pararse a contemplar cuándo va a regresar, no es lo que Jesús les ordenó, les acaba de decir, ni siquiera les toca a ustedes averiguarlo.
Parafraseando lo que dijeron estos hombres con túnicas blancas, le están diciendo esto a los discípulos: Jesús fue tomado de ustedes, pero un día volverá. Mientras tanto, que haya aceite en sus lámparas, esperando su regreso. Cuando Jesús hablaba de su regreso en Mateo 24, Él dijo esto: estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo lo que le encargó. La pregunta de los dos hombres que están vestidos con túnicas blancas, esa pregunta, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo?, les recordó a los discípulos las enseñanzas de Jesús. Ellos deben esperar su regreso haciendo lo que Jesús les encomendó. Y si seguimos leyendo del versículo 2 en adelante, nos daremos cuenta que los discípulos captaron. Los discípulos captaron y dijeron: no es tiempo de estar volteando al cielo para ver cuándo regresa Cristo. Es tiempo de llevar a cabo la misión. Empezaron por elegir a un sucesor de Judas. Se fueron a Jerusalén a orar, a esperar la venida del Espíritu Santo para finalmente salir a compartir la palabra de Dios. Entonces ellos, con la pregunta de estos hombres, se dan cuenta: es tiempo, en lo que Jesús se fue y en lo que Jesús regresa, es tiempo para que la iglesia lleve a cabo la misión de Dios. La cuarentena nos ha hecho resguardarnos en nuestros hogares. Y esto ha ocasionado que algunos empiecen a descuidar de su fe y que algunos empiecen a olvidar la misión por la cual Dios ha establecido a la iglesia. Y quiero que pienses en lo siguiente: si Jesucristo regresara en estos momentos, ¿te encontraría haciendo lo que debes hacer? ¿Podrías estar delante de su presencia sin sentir vergüenza? Que cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, nos encuentre cumpliendo su misión. Yo quisiera invitar en este día a aquellas personas que no han puesto su fe en el sacrificio de Cristo. Yo quisiera invitarte a que si en este momento tú sientes y deseas en tu corazón entregarle tu vida a Cristo, lo hagas. Solamente tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Él. Un día vendrá Él y juzgará al mundo y separará a un lado a los que creyeron en Él y separará en el otro a los que no creyeron. A unos para vida eterna y a otros para perdición eterna. Pero Jesucristo no quiere que te pierdas. Él dejó su gloria que le correspondía para venir a buscarte a ti. Pídele a Dios que entre en tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Él. Y quisiera ahora invitar a los hermanos de nuestra iglesia y a hermanos quizás de otras iglesias que se están conectando en esta mañana o más tarde. Hermanos, la misión de Dios no para porque no nos podamos reunir presencialmente. La presencia del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros para dar testimonio en medio de las tinieblas mientras aguardamos fielmente su regreso. Miren, aunque no nos podamos ver en el templo, seguimos siendo discípulos de Dios. Seguimos teniendo contacto con personas que necesitan a Jesús en sus vidas. No tenemos que tener algo organizado para poder compartir el Evangelio. Algunos salen a trabajar, otros están en sus hogares y ahí conviven con no creyentes. Yo les aseguro que, aunque nos hemos guardado de muchas cosas, yo les aseguro que no han dejado de ver a sus familiares. Algunos visitan a sus padres, o otros van y visitan a sus hermanos, y seguramente tienen familiares que no son creyentes. Algunos siguen teniendo contacto con sus vecinos.
La iglesia fue establecida por Dios para extender su dominio en la vida de los seres humanos. Y tú eres parte de esa misión, porque tú eres parte de la iglesia. Y no vamos a parar de cumplir la misión de Cristo hasta que Él vuelva por nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Extendemos el reino de Dios por medio de la proclamación de su palabra, porque su palabra tiene consecuencias eternas. Quien la escucha y la obedece será salvo, y quien no lo hace se irá al infierno. Debemos continuar en medio de donde estamos, en medio de nuestra vocación, aunque no es una vocación religiosa. Debemos continuar compartiendo de la palabra de Dios. Y a lo mejor no podemos hacer grandes eventos masivos, no podemos hacer cultos presenciales, pero tú tienes gente, tú conoces personas en los que hace falta que el reino de Dios también se establezca en esas familias, se establezca en sus hogares. Recordemos otra vez, estamos viendo esta serie Raíces. Necesitamos recordar esto. La iglesia tiene una misión y no debe desviarse de su misión por ningún aspecto terrenal, sea como una pandemia, sea un aspecto político, sea un aspecto económico. La iglesia no debe desviarse de su misión en ningún momento. Estemos en donde estemos, tenemos que ser capaces de ser inteligentes para seguir extendiendo el reino de Dios en medio del mundo, las circunstancias y el tiempo que nos tocó vivir. Y conforme vayamos avanzando en el libro de los Hechos, nos daremos cuenta que la iglesia primitiva tuvo muchos obstáculos, bastantes obstáculos tuvo persecuciones, tuvo divisiones internas, pero continuó llevando a cabo la misión de Dios. Y vamos a ver cómo se lleva a cabo la misión de Dios conforme vayamos avanzando en el libro de los Hechos, pero la invitación es esa. Tú eres parte de la iglesia, tú eres parte de la misión, es tu responsabilidad y es tu obligación continuar extendiendo el reino de Dios. Gracias, Dios. Gracias, bendito Señor, porque en tu palabra nos recuerdas, nos sacudes, Señor, al recordarnos que la iglesia no es un templo, al recordarnos que seguimos siendo parte de tu pueblo, aunque no podamos reunirnos físicamente, Señor. Ayúdanos, Dios, a entender también que no hay clases dentro del cristianismo. Todos somos sacerdotes, todos podemos compartir de tu palabra. Solamente tenemos que decir lo que has hecho con nosotros, Señor bendito. Ayúdanos en estos tiempos en los que por tu providencia nos has guardado en nuestros hogares, a que podamos continuar la misión desde allí, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, a través de los medios digitales. Que seamos creativos, Señor, para continuar con la misión. Esto no se detiene, Padre. Anhelamos tu regreso y deseamos ser hallados fieles cuando tú vuelvas. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén.